buenas tardes, amigas. Bienvenidas nuevamente a su programa Mujeres como yo. Sanar para transformar a mujeres como yo. Muchas gracias por acompañarnos. Las invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Mujeres como yo, que nos den like. Y bueno, en todos y cada uno de los videos que dejamos, compártanos sus inquietudes, sus dudas. ¿Qué tema les gustaría que trabajamos? Hoy nos toca con una licenciada fabulosa, genial, pero es importante saber qué necesitan ustedes, qué temas les gustaría que lleváramos para sacarlas de esas dudas, ¿no? Así es, sí, claro. Recuerden que estos programas son para ustedes, así que bueno, estos videos de presentación que estamos teniendo con las especialistas son el primer paso de apertura para que ustedes puedan expresar sus dudas y más adelante conocer en eventos en vivo, puntuales para ustedes, temas en específico, ¿no? Que podamos tratar. Así Así es. que todas sus dudas, escríbanlas, compartan este video para que les sirva, por supuesto, ¿no? También. Y bien, hacemos la presentación el día de hoy. Sí. Hoy nos acompaña una gran mujer, licenciada Patricia García de la Cruz, un gran señor. Bienvenida. Una Pati. mujer wow, dice. Wow, lo digo yo, wow. La verdad es que gracias por haber aceptado estar aquí con nosotras. Egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyó su licenciatura en el año 2000 de Derecho y del año 1998 al 2001 trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos. Del año 2001 al 2009 trabajó en el despacho llamado Seguridad Jurídica Profesional SC, donde desempeñó como abogada postulante, especialista en las materias física, penal, civil, familiar y laboral. Wow. Ahí Aquí yo digo, wow. Gracias, y sobre todo la civil familiar, que es muy necesaria. Ay, laboral también. Y por aquí nos despiden y no nos dan para... Sí, o no sabemos exigir ciertos derechos también laborales. Claro, también, ajá. Y también concluyó diversos diplomados en Derecho Fiscal, Corporativo, Amparo, de implementación del sistema de gestión de calidad, norma ISO 2000, ISO 9001-2000, y en el 2010 conformó su propia firma de abogados, misma que hasta la fecha se honra en dirigir. Y vaya que lo... Muchas gracias. Y bueno, entre otros estudios tiene el diplomado de métodos de identificación criminalística, con el cual ejerce como perito criminalístico. Y de igual forma terminó la maestría en comunicación estratégica, problema solver coaching estratégico por parte de la Universidad Palo Alto en Aderezo, Italia. Wow, ¿te fuiste a Italia a estudiar? No, por parte de la universidad vinieron a darnos la maestría acá. Excelente. ¿Cómo se llama tu firma de para que conozcamos, te busquemos también? Igual tenemos un nombre similar, somos Seguridad Fiscal Profesional GANI, SC. Perfecto, hemos tenido varios nombres, recientemente tenemos eso. Y pues muchas gracias por la invitación, Laura, linda. Me agrada mucho estar aquí y formar parte o contribuir con un granito de arena, ya sea grande o pequeño, pero con ustedes y con todas las mujeres, ¿no? Así es, y es bien importante para nosotros que tú estés aquí, porque hay muchas dudas, muchas preguntas, que igual vamos a agarrar un tema más adelante en específico para que sobre eso trabajemos. Pero bueno, cuéntanos, por ejemplo, para ir a levantar como mujeres un acta sobre violencia familiar, ¿qué tenemos que hacer? Pues miren, yo les podría decir, se va a oír a que estoy queriendo tener clientes o mandándole clientes a mis compañeros abogados, pero no, miren, la verdad es que alguien que es violentado por cualquier tipo de delito, más en el de violencia familiar, ya sea doméstica o no, o incluso la violencia hacia los niños, hacia los menores y todo eso, desafortunadamente en nuestras leyes mexicanas y en el procedimiento penal mexicano, cuando llegan al Ministerio Público son todavía más violentados, ¿no? Entonces, digo, yo diría que, digo, como todo el mundo podríamos recomendar que pues si se sienten sujetos a violencia, alguna vejación, insultos y todo eso, y tienen ya el valor suficiente como para presentarse y denunciar, lo hagan. Nada más que si van solos,
son más violentados. Desde el momento en el que alguien te recibe en la barandilla y lo primero que dicen es, ¿ya se registró? O sea, bueno, primero escúchame y ya luego me registras, ¿no? Entonces tienen su famoso libro ahí, en donde, pues, bueno, la Fiscalía de Violencia Familiar, no creo que las demás operen de manera diferente, pero tratándose de violencia familiar, pues está su libro en barandilla, ¿no? Sí. Nosotros gozamos, digamos, de no tener ese trato, porque cuando vamos con víctima o cuando vamos con nuestro cliente, pues bueno, a veces conocemos gente ahí y el trato es muy diferente. Esto es muy, muy, muy feo. Digo que yo lo diga también, pero desafortunadamente en la realidad así es. Por eso mi primera recomendación sería que sí acudieran a un abogado. Ahí obviamente sufren más violencia, ¿no? Porque son violentados y van a ser violentados por el MP. Y luego son violentados por los malos compañeros abogados, ¿no? Porque ahí también el abogado, pues obviamente te cobra por acompañarte, te cobra por pues tanto por acompañarte o como por si le das todo el asunto completo. Pero sí sería importante que acudieran acompañadas porque el abogado sí sabe cómo tratar, cómo dirigirse, cómo evitar. En teoría, nuestra obligación como abogado sería evitar que sean más, las personas sean violentadas aún más después de lo que ya vienen sufriendo de violencia, porque el trato no es muy cómodo, ¿no? Así Entonces, no crean que siendo víctimas del delito de violencia familiar van a llegar y las van a apapachar. No, al contrario, las van a interrogar, les van a preguntar, las van a pasar al médico si es que traen lesiones. Entonces, tienen más violencia, porque a final de cuentas quien te recibe y quien te declara es un abogado, no es un psicólogo, no tienen esa especialidad o especialización en tratar ese tipo de víctimas. Nosotros como abogados, pues, bueno, somos muy crudos. Entonces digo, porque yo también formé parte de la Procuraduría, entonces... Ah, yo pensé que por... No, bueno, también. Sí. Sí, Entonces, lo que pasa también, aparte de que son crudos, a veces no son empáticos. Yo no lo digo nunca, por ella, no. sino los MP no tienen nada de empatía. No. Empezando, por ejemplo, me tocó en una ocasión acompañar a una amiga que fue violentada por su marido. Llegas a la mesa el área de violencia hacia las mujeres y la misma mujer te está agrediendo. O sea, espérame tantito, ¿no? O sea, somos Así es. mujeres y sí llega, y tenemos la idea de que llegar a un lugar así violentadas como mujeres, me refiero en esa parte, que deben de ser esa empatía, ese papacho, no es cierto, es todo lo contrario. Así es. Por eso la gente no quiere denunciar, porque literal, como yo les digo a mis clientes y a mucha gente, amigos, pues bueno, si vas a denunciar o vas a denunciar un delito de lesiones, necesitas ir con tu mano separada de tu cuerpo y ponérsela de mira, me acaban de cortar una mano, ¿no? Por ejemplo. O pues digo, ¿cómo acreditas las lesiones psicológicas, ¿no? O sea, no me puedo sacar el corazón y decir, toma, aquí está mi corazón. No, o mira, mi alma ya mi alma está destrozada. ¿no? Ajá, o sea, las cosas que no son tangibles. Entonces, no tienen ese tacto para atendernos de esa forma. Y digo, tampoco es como que, ¿sabes qué? Te voy a regalar una hora para que me chilles, ¿no? Porque también la Procuraduría tiene mucho trabajo, desafortunadamente tiene mucha carga de trabajo. Entonces, por eso son crudos, ¿no? Porque vamos a la realidad. Entonces, quien sí está para escucharte, para planear a lo mejor una estrategia de defensa, pues es tu abogado. Claro. No va a haber otra. Y eso también los abogados particulares, casi la gran mayoría, son muy crudos, ¿no? Nadie, como bien lo dices, Laura, nadie es empático. Nadie nos ponemos a pensar que somos mujeres, que a lo mejor vivimos o no vivimos, o podríamos llegar a vivir una situación de esta naturaleza, y a veces no nos importa escuchar a nuestro cliente, ¿no? Entonces digo, también hay clientes que la verdad, o sea, quieren como 4 horas, ¿no? Entonces ya les regalas tiempo y se van y todavía te hablan, ¿no? Bueno, entonces me meto a bañar con agua caliente o con agua fría, o sea, para que se me pase la tristeza, ¿no? No, tampoco es llegar hasta allá, ¿no? Pero, pues sí ser un poquito empáticos con la situación y la realidad que están viviendo. Entonces, normalmente una mujer que sufre de violencia, pues normalmente tarda mucho, mucho para decidirse denunciar. Y las que nunca deciden, a veces terminan muertas, desafortunadamente. Exacto, ya no llegan. Así es. Como de ciclos de violencia, ¿no? Así es. Por parte de la pareja, mamá, papá. Es más, Perdón. si no podemos enfrentarla de casa, que la tenemos día a día y de repente enfrentarla institucional, Así es. es como, claro, con razón no vamos, ¿no? Claro. Pero también la otra parte de la
sería bueno. Si no es algo nuevo para ti, hasta cierto punto así frío, como dices, si no es Así algo es. nuevo para ti, ¿qué más da? Además de sufrir o enfrentarte a este otro tipo de violencia institucional, pero pues ya con el propósito de o al menos alejar de la violencia primaria, ¿no? Sí, Que tenemos, así estamos es. viendo, o sea, un poquito de claro. todo, que animarnos, ¿no? A enfrentarlo, pero como tú dices, con un abogado que sepa, que Sí, nos guíe, que nos haga acompañar de esa otra parte que estamos necesitando. así es. Yo muchas veces cuando son casos de violencia extrema, lo primero que les recomiendo en el despacho es que consulten a un psicólogo, porque a veces les cuesta mucho trabajo y es entendible exponer su problema, exponer su realidad diaria, ¿no? De cuántos años llevan viviendo esta violencia, ¿no? Entonces, pues siempre es importante, digo, tú como psicóloga lo sabes mejor que nadie, que ustedes son los especialistas en tratar ese tipo de circunstancias, que la gente se aperture, tratando ese tipo de traumas y de conflictos emocionales que tiene la gente cuando denuncia un delito de violencia familiar, porque no es fácil exponerlo sin que te sometas tú como víctima a ser juzgado por quien le estás contando de, bueno, digo, si a mí me lo dicen, yo les diría, no, pues es que usted, ¿no? O sea, si me pongo como la procuraduría, diría, pues es que usted lo permitió, ¿cuántos años ya lleva ahí? O sea, 30 años y no, hasta apenas ahorita, o sea, ¿qué le pasa, no? Ya tiene hijos. Ajá. En una ocasión yo estaba denunciando una agresión de mi pareja porque estaba golpeando mi carro. Ajá. Entonces yo dije, no, yo no voy a aguantar más cosas. Ajá. Y le hablé a una patrulla. Entonces ya voy en la patrulla y yo muy enojada, no, sí, ahorita que voy a denunciarlo y todo, porque yo esto no lo voy a permitir, ¿no? Y una persona, un policía, bueno, me sube a mí a la patrulla, el carro se quedó por ahí estacionado. Ah, no, creo que yo me fui en mi carro y el policía se subió conmigo en mi carro. Ajá. Y no se nos vaya a dar a la fuga, ¿no? No se nos vaya y mi pareja se fue en la otra, en la patrulla, ¿no? Entonces, pero en el caminito, o sea, yo iba muy ahí. No, sí, porque ¿qué le pasa? ¿Por qué? Tú ibas muy decidida. Yo iba muy decidida. Ajá. Y de repente así el policía, yo cámara lenta, voltea a decirme, ¿Estás segura? ¿es la primera vez que le pega? Y entonces yo voy así de... O sea, empecé a llorar, o sea, me desbordé en ese Sí, momento claro. porque fue, no es la primera vez, ¿no? O sea, ahorita fue el auto, ¿no? Pero en otra ocasión ha sido un teléfono, ha sido una tablet, ha sido, ¿sí me Es cuando te explico? O sea, vuelven a la realidad de es- cuántas veces algo exactamente. habías venido viviendo sin conscientemente darte Y cuenta. yo dije, ¿qué hago aquí llorando que es policía? Pero era yo, o sea, Así que es. en ese momento esa pregunta fue como, y entonces pasa esto, y ahora yo quería a mi psicólogo, por favor. Claro, Que me claro. atendiera yo al psicólogo. Bueno, en ese momento tenía que atender como esa denuncia, ¿no? Ajá, exacto. Y justamente eso que estás comentando tú es lo difícil de acreditar para nosotros en materia legal como abogados, porque es una violencia. Entonces, ¿cómo la acreditas? Pues solamente psicológicamente, con tu dictamen en psicología, con el dictamen de psicología en él. Entonces, ahí dependemos de un especialista y ese especialista siempre es de la Procuraduría. Entonces, es donde desafortunadamente es el juego de los abogados, ¿no? Del asesor jurídico y de la defensa, ¿no? No quién juega mejor para finalmente defender a su representante, ¿no? Porque finalmente esa parte es bien importante, porque esa parte la viven muchas mujeres a diario, sin darse cuenta, y eso que comentas es muy cierto. O sea, tú puedes estar viviendo violencia y creer que estás sumergida en la realidad, en lo normal, lo habitual, ¿no? De tu vida en común con tu pareja, con tu novio, con tu esposo, con tu concubino, con tu novio, ¿no? O sea, que ni siquiera vive contigo, y cuántas veces te llega a gritar, cuántas veces te avienta el celular. Eso es violencia. Y muchas mujeres, claro, y muchas mujeres no lo saben. El gritarte, el contestarte mal, inclusive el decirte, ay, no, qué mal se te ve ese vestido. Que no, no te pintes de ese color los labios, ¿no? O sea, te ves muy mal. Entonces, yo les digo a mis clientes, bueno, cuando su marido, su pareja o quien sea, les diga, es que te queda muy mal eso, es porque se les ve espectacular, seguramente. Entonces, y la verdad es que solo así te van sobajando, sobajando. Entonces tú te lo vas creyendo. Es como esos niños, no me vas a dejar mentir, que es tu especialidad como psicóloga, como al niño que desde los 3 años le van a decir, es que eres bien tonto, es que tú no sirves para esto.
Entonces llega adulto y se siente que no sirvió, porque es un tonto y que no ha servido para eso o para nada, ¿no? Exactamente. Entonces lo Esa mismo pasa violencia con la que se violencia. siente. Así es, exactamente, la violencia silenciosa. Y es, digo, la violencia es silenciosa y para acreditarla legalmente, pues sí cuesta trabajo. Y si nuestro cliente o nuestra clienta, que normalmente son mujeres, se calla y no lo dice o no dice detalladamente porque les da pena, claro que es penoso. Digo, obviamente tendríamos que ponernos en su lugar, sí, porque es muy penoso detallar tu vida, o sea, darte cuenta que cuando tú lo estás narrando, te vuelve a la realidad, ¿no? De, híjole, y es que entonces haces y todas las cosas que te has callado, todas las cosas que te has aguantado, y más allá de eso, o sea, eso destruye familias porque va más allá de ti como pareja. Si tienes hijos, no, hombre, pues imagínate, lo transmites a los hijos la violencia, les transmites la enseñanza a las hijas mujeres a aguantarse y a los hijos varones a que les peguen a las mujeres y no las respeten. Entonces no estamos educando ni hombres ni mujeres sanos psicológicamente. Entonces, sí es importante que haya un medio de difusión como este para que las mujeres que sepan que están viviendo violencia no lo están haciendo bien por los hijos quedarse. Por el contrario, les están haciendo muchísimo más daño. Claro. Y si tienen hijos varones, los están enseñando a que no respeten a las mujeres, a ninguna mujer que esté a su alrededor. Entonces, depende de nosotros como mujeres, como mamás, educar hijos sanos, psicológica y emocionalmente hablando. Y Pues, así es, ¿no? así es. Y teniendo o permitiendo vivir una vida con violencia no es la forma correcta como para poder educar hombres y mujeres sanos, emocional y psicológicamente hablando. Así es. Y yo creo que habrá muchas mujeres que se preguntan, ¿cómo puedo? Porque algo sí les digo, el que pega, pega. Y empieza con la tablet, con el carro, golpeando la puerta, rompiendo ventanas. Pero el que pega, pega. Y va subiendo de nivel. Y va a llegar un momento en que cuando te dé una cachetada, independientemente de lo que dice la licenciada, que es cierto, y es la violencia silenciosa, no me gusta cómo te vistes, no te pongas ese labial, no vas, así sea con las amigas, y que él conozca a las amigas, no vas, porque fulanita, pues le gusta, ¿no? Entonces, ahí ya empieza otro tipo de violencia que se va incrementando. No me gusta que te pongas minifaldas, por ejemplo. Cuando nos conocieron así. Así es, ¿no? Así les gustamos. Entonces, te quieren cambiar radicalmente, pero el que pega, pega. Y empieza a incrementarse la violencia física. Pero bien dices, la violencia emocional, la violencia psicológica. ¿Cómo? Obviamente, si yo acudo a ti como licenciada y te digo, es que no me violenta físicamente, pero de tonta, de estúpida, de floja, de que no sirves para nada, porque así hay muchos hombres, y yo llego contigo y te pongo esta parte psicológica, ¿cómo la podemos trabajar en un ministerio público? Existe el delito que se llama violencia familiar. Entonces, poco a poco, o año con año, o reforma tras reforma, ha ido adicionándose el artículo que describe la conducta. Entonces ya es muy grande la descripción de la conducta que tiene la violencia familiar. Entonces, mezcla la descripción de la conducta y la calidad de los sujetos, ¿no? Entonces, el delito de violencia familiar está descrito en el artículo 200 del Código Penal y es muy extenso. Entonces, nos habla de qué es la violencia familiar, por quién puede ser ejercida, porque habla de esposos, esposa, concubino, concubina, pareja, novio, etcétera, ¿no? Y la calidad de los sujetos. ¿A qué me refiero con la calidad de los sujetos? Obviamente con que sea esposo o con que sea, inclusive habla de los hijos, de los padres, de los abuelos, o sea, por eso es muy extenso. Ajá, entonces trae todo ese tipo de descripción de conducta y la penalidad con la que va a ser sancionado. Pero sí o sí siempre el delito de violencia familiar, de violencia, siempre va a ser acreditado por un especialista, que es el que emite un dictamen psicológico. Solo así se mide para saber si efectivamente está siendo sujeto de esa violencia familiar, ¿no? De esa violencia familiar y qué tipo y qué grado de violencia tienes, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tienes? Y si puede ser tratada solo por un psicólogo o requieres ya un especialista que es un psiquiatra o requieres estar medicado, porque pues bueno, de ahí, digo, tú podrás saber mejor,
de ahí pues se desprende muchas cosas, digo que un terapeuta psicólogo no, a veces se le sale de las manos, porque digo un grado de ansiedad extremo, una esquizofrenia, que es consecuencia también a veces de la violencia familiar, pues no puede ser atendida por un psicólogo ya es una patología que debería de ser atendida por un especialista, que sería en este caso un psiquiatra. Pero entonces, como tú dices, eso aumenta la violencia del delito. Dentro de esto, si están padeciendo eso y se sienten lo suficientemente valientes, porque la verdad no todas, la verdad es que esto es algo muy triste, ¿no? Que no todas tienen el valor suficiente como para decir, ya basta, ya no quiero vivir más esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, existen muchos miedos. Así es, tabús, ¿no? así es. Y el miedo, por ejemplo, en este caso, ahorita estamos hablando de la violencia psicológica, porque la física, bueno, pues sí se puede mostrar. Fíjate que para mí, perdón que te interrumpa, para mí, desde mi perspectiva, es mucho más fea la violencia psicológica que la física, porque en la física, pues ya me dice una cachetada, ya incluso me cortaste, ya me cosieron, ya ahí está la cicatriz, punto. Pero las cicatrices emocionales son muchísimo más graves, ¿no? Entonces, esas marcan mucho más. Porque hay que escarbar. Así es. La física también conlleva la psicología. Claro, porque para que haya una marca, imagínate. Así es. Y ese miedo es el que las paraliza a no denunciar, a no acudir. ¿Y por qué? Porque siempre el que violenta, siempre el agresor, siempre le va a decir, ni te van a hacer caso, ni vayas. Y si vas, te vas a arrepentir porque te voy a hacer esto. Y entonces va a ir peor, ¿no? Así es. Y a mí ni me van a hacer nada. Y a mí, etcétera. Ahora, por ejemplo, en este caso, un punto muy importante que también es la parte donde muchos tenemos ese miedo, y les digo porque yo también viví esa parte. Entonces, yo voy y denuncio, y obviamente hay amenazas por parte del agresor, ni te van a hacer caso, a quién le van a creer más a ti que a mí. Entonces, empieza ese juego de amenazas, y ahí tú como licenciada, ¿cómo me ayudas para que este agresor le baje a sus amenazas, cómo funciona este juego? Porque no es un juego como tal, sino la forma en cómo se están manejando con los agresores, porque sí, la verdad son algo tremenditos estos agresores. Como más de acoso. Ahora, sí, claro. Hay partes, aquí son dos partes. Aquí hay una parte donde yo voy, denuncio y luego me retracto, porque hay que ratificar la denuncia. Ajá, así y me retracto, digo, ay, no, porque es que ya me amenazó, o llegué y me pegó, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿qué sucede en esta parte donde no llegas a ratificar la denuncia? ¿Y qué pasa en la otra parte donde sí ratificas? Obviamente sigue el proceso, ¿no? ¿Y qué pasa con el sujeto? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Primero tú denuncias, por eso les digo que sí o sí tendrían que hacerse asistir de un abogado que comparezca con la denunciante, la víctima del delito, como su asesor jurídico. Ajá, entonces que se nombre inclusive dentro de la carpeta de investigación que se inicie y que, pues bueno, además sea bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Claro. Porque finalmente, si el Ministerio Público tiene la obligación de, cuando inicia una carpeta de investigación por violencia, decretar las medidas las medidas de seguridad apropiadas de acuerdo a los hechos que le están narrando. Si yo le estoy diciendo, vengo a denunciarte, traigo aquí una soga marcada y traigo lesiones, o aunque no las traiga, por ejemplo, esas lesiones emocionales que no se notan, pero que denota el Ministerio Público que la víctima está en peligro, tiene que decretar las medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas? Las medidas de seguridad es apercibirlo de que no se acerque a determinada distancia, que no se acerque al domicilio, pues son dos. Una tercera puede ser que haga acompañarse la víctima de una patrulla para que lo saquen del domicilio y lo retiren en ese momento del domicilio. La ley ahora sí nos permite hacer eso, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué requieren un abogado? Porque el Ministerio Público por sí solo no lo va a hacer. Claro. Muchos, no todos, pero la gran mayoría, pues no trabajan. Digo, a ellos si otorgan una medida de seguridad, si protegen a la víctima o no, ellos su quincena la van a cobrar, lo que siempre yo he dicho, ¿no? Digo, ellos, el Ministerio Público es, en teoría el Ministerio Público es quien te representa a ti como víctima. Ajá, o sea, es tu abogado de cajón, de entrada. Es quien te va a representar, pero tu abogado, pues a tu abogado le paga el gobierno, te defienda bien o te defienda mal, pues no va a pasar nada. Entonces, por eso, si van ustedes con un asesor jurídico y el MP no te quiere otorgar una medida de seguridad, tú como abogado se la tienes que solicitar. Ajá, se la tienes que solicitar, se la tienes que fundamentar y se la tienes que motivar, como decimos nosotros.
fundamental, pues darle el artículo, motivarla, explicarle por qué, si es necesario que te otorgue esa medida de seguridad. ¿Por qué? Pues porque vives ahí con tus hijos, porque diario te pega, porque diario te grita, y pues bueno, puede haber violencia también para los menores. O sea, de entrada estar inmerso en una familia, que mamá y papá se están gritando, que papá le pega a mamá seguido, eso ya es violencia para ellos, sin que tú la denuncies. Entonces, si tú le dices eso al Ministerio Público, él en absoluto tiene que, o sea, obviamente, tomarlo como imputado por el delito hacia ella como su esposa o cónyuge o concubina, y también como agresor de violencia hacia sus propios hijos. Ajá, entonces, obviamente, en el supuesto de que tú vayas, te otorgan las medidas de seguridad, te pasan al médico, obviamente lo estás haciendo en el turno. Desafortunadamente tenemos que someternos a un procedimiento. Entonces el turno te la recibe y el turno la pasa a una mesa de trámite, la carpeta de investigación que se genere con motivo de ese delito. Una vez en la mesa de trámite, entonces ya ahí ya empiezan a tener los oficios para las citas al psicólogo, ya te dicen cuándo vas a ir, sostienen la medida de seguridad, porque además se la notifican a él. Ajá, se la notifican a él. Entonces, estas medidas de seguridad sí son inmediatas. Si el MP te las otorga, en ese momento que te está haciendo tu declaración, en ese momento hace los oficios correspondientes para notificar esas medidas de seguridad, notificárselas a él como agresor. Ajá. Entonces ya de ahí, pues obviamente le citarán a él para que se presente a declarar. Si la carpeta de investigación llega a su turno y tú asesorando, bueno, tú como abogado, asesoras a tu víctima, asesoras a tu clienta y ofreces todas las pruebas correspondientes, los certificados médicos, el dictamen de psicología, todo lo que, los elementos o los datos de prueba que tengan que integrar esa carpeta de investigación, entonces ya puedes decirle al Ministerio Público o solicitarle que la judicialice, que quiere decir que la someta a consideración de un juez de control, para que entonces al juez de control se le solicite, nos regale la orden de aprehensión en contra de este hombre. Ajá, eso es si tú vas y denuncias. Yo siempre les digo a mis víctimas, cuando a mí la verdad me gusta más la acción. Entonces, entonces yo a ellas les sugiero, digo, ya se aguantó tanto tiempo que se peguen, pues ahora provóquenlo, ¿no? Entonces ahora o sea, se me quedan viendo luego muy extrañadas, ¿no? Entonces ahora provóquenlo, o sea, usted me va a avisar qué día lo va a hacer, yo voy a estar afuera, usted dígame qué día, y entonces haga lo que se vuelva loco, que le rompa, que aviente, que X. ¿Por qué? Porque entonces le llamamos a la patrulla y nos ahorramos un tiempo glorioso, maravilloso, ¿no? Porque llega la patrulla, lo detiene, lo pone a disposición y entonces, pues ya es muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, así es. Te voy a poner, digamos, me acosté con 20. No, no, imagínate, no tanto, porque si no nos la mata, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que yo cuando le iba a pedir al papá de mis hijos, a mi ex esposo, el divorcio, es una historia larga, pero bueno, se las minimizo en esta parte donde dice, háganle que les pegue, que rompa, que... Entonces, esta amiga, bueno, se dio cuenta de la situación de violencia que yo vivía, y ella fue la que me lleva con 4 abogados, y no me la creía, porque esa es otra chica, no la creemos. La pensión alimenticia, por ejemplo, la separación, porque había miedos. Yo no trabajaba en ese entonces. ¿Y qué voy a mantener a mis hijos? ¿Y qué voy a hacer yo sola con mis hijos? Es una pregunta que nos hacemos mucho. Sí. Entonces, cuando yo ya había 4 abogados, cuando ya tomo la decisión de pedirle el divorcio, esta amiga me acompañó con una patrulla y entonces afuera dice, si oyes gritos, entramos con todo y todo, ¿no? Entonces yo moría de miedo, yo estaba aterrorizada, yo vivía una situación muy difícil, violencia física, violencia emocional, de todas las violencias que se imaginen. Y entonces pedirle el divorcio yo temblaba de miedo, literal. Y es cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya quiero el divorcio, ¿no? Obviamente tenía el apoyo afuera con la amiga y la patrulla, ¿no? Porque sí, dije, en el momento en que me suelte el primer trancazo, afortunadamente no pasó. Entonces, ¿qué sucede, licenciada Pati? Cuando hacemos, por ejemplo, estas denuncias que no seguimos. Las que no se ratifican, después de determinado momento se van al archivo. Pero sí tienen una función. Sí y no. Para la Procuraduría, una denuncia que no se ratifique es como si no hubiera sido a denunciar nada.
Ajá, entonces No después sirve de, como respaldo. no, te podría servir, o sea, la puedes sacar del archivo y puedes solicitar una copia certificada que te va a servir como un indicio para la materia familiar, ¿sí? Ok. Entonces, para decir, para acreditar la violencia, pero en materia familiar, con el juez familiar. Ajá, y pues bueno, si tú la sacas del archivo de la Procuraduría, pues es porque le vas a dar continuidad, porque ya actualmente pues ya hay otro dato de prueba que te hace continuarla cuando ya adquiriste el valor, ¿no? Suficiente como para poderla seguir, llevarla a cabo, ¿no? Seguirla llevando a cabo, adelante. Sí, darle seguimiento. Darle seguimiento, ajá. Entonces, obviamente, pues no hay datos de prueba que sustenten la primera denuncia que hiciste porque uno, no la ratificaste y dos, no aportaste elementos de prueba suficientes como para que se llevara a cabo, ¿no? Entonces hay que ver también en qué momento tú la dejaste, si no nada más denunciaste y no ratificaste, o si sí ratificaste, porque también puedes ratificar y dejarla a medias, o no presentarte con el psicólogo, por ejemplo. También. Ajá. Ahora, los psicólogos, tengo entendido, si no tenemos los medios, digo, si hacemos una denuncia y dicen tienes que ir con el psicólogo, eso no tiene costo porque la misma institución lo ofrece. Así es. De hecho, tiene que ser por la misma institución, porque les repito, o sea, quien nos representa cuando vamos y denunciamos es el Ministerio Público, es nuestro abogado. Entonces, el procedimiento nos lo podríamos llevar con el Ministerio Público nada más. O sea, no es obligatorio que tú tengas un asesor jurídico, ¿no? O un abogado victimal. No es necesario, no es obligatorio. Sin embargo, es lo que yo les comentaba al inicio, ¿no? De la plática, que si yo sí recomiendo que vayan con un abogado, porque pues bueno, nosotros, bueno, como cualquier persona normal, no podemos saber si nos están diciendo la verdad o no, porque no tenemos la obligación de conocer acerca de las leyes, acerca del procedimiento menos, Claro. y un abogado sí lo sabe, ¿no? Pero pues bueno, por eso abogo porque busquen un abogado idóneo, ¿no? Claro. Porque también hay muchos compañeros que tampoco saben, ¿no? Sí, Entonces, no, ya está siempre respaldadísimo claro, con una abogada, porque sí, de verdad nos ven la cara. Y luego no falta el tipo, sobre todo hombres, perdón por las instituciones, pero también luego se quieren pasar de listos con una mujer, ¿sí o no? Cuando son Sí. muy vulnerables. es muy importante que sí por género, sí nos identificamos, la verdad. O sea, como mujeres sí podemos identificarnos un poquito más con quien sufre de violencia, porque como bien lo decías, sí hemos vivido, de una u otra forma hemos vivido violencia, ¿no? Entonces sí podemos identificarnos un poquito con la víctima que estamos representando Claro. como mujeres. Y como hombres, pues obviamente, ¿cuándo vamos a lograr eso, no? Entonces, pues no tanto, no todos, no generalizo, pero sí la gran mayoría no son empáticos, ¿no? Oye, yo quería preguntarte, cuando he tenido casos, por ejemplo, de personas que sí, me piden a mí la asistencia por fuera, digamos, ya yo tengo que mandar reportes psicológicos y los presentan, ¿no? Bueno, yo lo hago, ¿no? No sé ya si tengan validez, ¿no? Ahora que estás diciendo esto. Pero después de eso, o sea, a partir de esos trabajos me ha tocado ver a papás que son violentos con, obviamente, la familia, con la mamá y los hijos. Y de alguna manera yo siempre la recomendación, porque han sido papás con un trastorno narcisista, yo siempre recomiendo, pues obviamente no tener contacto con los menores, que son a los que violentan de esta manera psicológica. Pero hay procesos para estos papás, no solo los restrictivos que de por sí se dan, ¿no? De que no pueden estar cerca y tienen una vigencia también esa restricción de contacto con los menores. Pero, o sea, es posible, no sé, de repente pedir, pues que ellos también vayan al psicólogo, porque los narcisistas nunca van al psicólogo, ¿no? Pero que ellos reciban también un tratamiento hasta psiquiátrico, incluso para, pues no seguir violentando, porque aunque a pesar de que están las demandas y todo esto, de repente los violentadores siguen y siguen y siguen, y más los narcisos que son muy acosadores todo el tiempo y buscan las maneras de hacer cuadritos a la vida, a las parejas y a los hijos. ¿Es posible? O sea, ¿se pueden hacer más allá con estos violentadores? Pues bueno, ahí tendremos que pensarlo. ¿Qué pensar? Bueno, no pensar. Si yo denuncio, es porque voy a denunciar una conducta delictiva, algo que está prohibido que se haga y que me causa un perjuicio, un daño. Entonces, si yo denuncio, ¿cuál es la consecuencia de esa denuncia? Que castiguen esa conducta. Y el castigo es una pena privativa de libertad. Entonces el tratamiento para ellos, si yo que denuncio, logro que se judicialice la carpeta, que lo detengan, lo van a internar.
Entonces, pudiera ser que dentro de todo esto el juez considerara necesario someterlo a tratamiento psiquiátrico o psicológico si lo amerita. Pero bueno, ahora sí que yo ya te diría, ese ya es rollo de él, porque nosotros estamos contra el malo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces digo, si a mí me dañó, digo, sí, digo, para estar tranquila con mi conciencia, pues lo perdono y lo que tú quieras, pero que lo castiguen. Yo lo quiero lejos de mi vida, de mis hijos y de mi entorno. Yo ya me deshice de él, ya, allá el reclusorio que se haga cargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, finalmente podría ser que el juez pueda determinar eso, ¿no? Entonces, pero eso ya es dentro de la secuela del procedimiento. Pero, pues bueno, finalmente, no hay que desatender por qué lo denunciamos, ¿no? O sea, nosotros denunciamos la conducta que me está afectando a mí, que no se nos olvide eso, que a quien tenemos que ponderar en ese tratamiento psicológico es a la víctima, porque la víctima fue ella la que denuncia, la que está sufriendo de esa violencia. O sea, yo necesito sanarme, necesito sanar mi entorno y necesito sanar a mis hijos. Entonces nosotros somos las víctimas, nosotros sí necesitamos atención psicológica. Ya de él que se hagan bolas y, perdón la expresión, pero pues ya que pase lo que tenga que pasar con él, ¿no? Que te rasque solito, ¿no? Así es, digo, para nosotros sería mucha ganancia que se judicializara la carpeta y que lo detuvieran, ¿no? Que libraran un orden de aprehensión. Que ya los aprenden muy rápido. Ya las leyes han cambiado mucho a nuestro favor también, porque por ejemplo un acosador, más tardas en decir que te está acosando cuando ya lo están metiendo al bote, algo así. Así ¿verdad? es. Así es, entonces también hay que tener cuidado, chicas. Digo, no es por defenderlo, nunca vamos a defender la Ahora violencia, todo se considera acoso. pero no abusemos de esas leyes a nuestro favor, porque ha habido mujeres que nada más por fastidiar al hombre porque me cae gordo, ni siquiera me pela, pero nada más por fastidiarlo digo que me acosan para que lo... Así es. Y déjenme decirles que una vida en prisión no es fácil, ¿eh? Y no porque los esté defendiendo, aclaro, simplemente también hay que ser justa. Ahora, Pati, ¿en dónde te pueden localizar tus redes sociales, tus teléfonos, para que si quieren tener contacto contigo o analizarte contigo, ¿dónde te pueden localizar? Mi despacho está sobre Avenida Cuitláhuac, número 253. Ahí atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Con gusto. Y mi teléfono es el 5541-93-1584. En Facebook estoy como Pati García y aún no tenemos cuenta del despacho, ajá, de Facebook. Y mi correo electrónico es garciacruz75@yahoo.com.mx. Bueno, pues ahí tienen todos sus datos de la licenciada, lo que necesiten. Y hay algo bien importante que mencionaste ahorita, Laura, que no habíamos comentado, es lo que estabas comentando, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Que si el hijo te está diciendo, ya déjalo, que ya miles de veces. Fíjense que es bien importante que sepan que el delito de violencia familiar no nada más es de acción, o sea, de el que me grita, el que me pega, el que me dice, también es delito de omisión. Y de una u otra forma, ella, la que se deja gritar, la que deja que le peguen a los hijos, la que no le hace caso al hijo, está omitiendo. Entonces también llega a ser responsable de la conducta de violencia. Y ojo aquí, cuando hay violencia sobre menores, el delito es de oficio, no se persigue querella, ¿no? Entonces, también de una u otra forma, ojo chicas, porque si están viviendo violencia y si le están viviendo sus hijos y si sus hijos le dicen, ya déjalo, ya no sigas, ya no quiero que esto, el hijo está sufriendo y ustedes lo están permitiendo y lo están violentando. Entonces, también ustedes están siendo responsables de esa violencia que el niño está teniendo, el adolescente que está sufriendo esto. ¿Los adolescentes pueden denunciar o tienen que ir acompañados? Tienen que ir acompañados del mayor de edad. Una abuelita. Sí. Así es, desde quien ejerce la patria potestad de la guardia y custodia, que en todo caso es la mamá, o el papá, o bien, si no tiene ninguno de los dos, pues sí, la abuelita. La abuelita, la tía, pero de todas maneras alguien tiene que acreditar la guardia y custodia respecto del menor. Claro. Y siempre es que es un trabajo muy arduo, muy pesado, porque no nada más es la materia penal, se tiene que conjugar la materia familiar. ¿Por qué? Porque aparte de denunciar el delito de violencia, tendría que demandar la guardia y custodia. Ajá, la guardia y custodia, o en su caso, la pérdida de la patria potestad por el delito de violencia en relación a los hijos. Así es. Entonces, es a la par llevar esos dos procedimientos, tanto el procedimiento penal como el procedimiento familiar. Pues muy bien, ahí está toda la información. ¿Cómo ves, Linda, todo esto? Wow, como dices tú, Sí, la verdad es que pues
Muchísimas gracias, chicas. Tienen toda la información. Denos like, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram como Mujeres Como Yo. Y por favor, coméntenos qué tema quieren que toquemos con la licenciada Patti, para que sobre estos temas ustedes vayan quitando sus dudas, como se los dije. Muchísimas gracias, Patti, por el Gracias, Laura, gracias, Linda. próximamente. Claro que sí, con gusto. Y Sanar para Transformar a Mujeres Como Yo. Nos vemos en la próxima. Adiós.